Después de lo que fue la destitución de Mingarini, estamos con el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre. ¿Cómo Muy está? buen día, Hola. muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Sí, la audiencia de Uno Santa Fe que nos ve en esta conversación que vamos a tener sobre justamente lo que fue todo este proceso de investigación y de denuncia contra este ex juez ahora, Rodolfo Mingarini. ¿Recuerda el momento donde vio por primera vez la noticia que fue la que destapó todo, que fue Sí, la la noticia, si del... yo mal no recuerdo, digamos, lo que leí fue la noticia suya, Ujú. sobre el caso Spies, para nosotros que, bueno, que mediáticamente tomó estado público o socialmente tomó estado público como el caso del preservativo, pero fue ahí que con esas actuaciones nosotros encabezamos y el expediente nuestro. Y después fuimos ampliando la investigación, como en general muchas investigaciones administrativas nuestras se hacen, que es a partir de tomar esto estado público. Claro. En este caso fue una investigación del Diario Uno, una investigación suya, en la que nosotros nos dimos por enterado, y eso terminó analizándose algunas decenas de causas, de las cuales terminamos seleccionando 10 adicionales. Bien. ¿Recuerda el momento donde lo vio por primera vez? ¿Qué pensó? Eh, Difícil de responder rápidamente, pero era una... Cuando nosotros en general eh, vemos una denuncia de esa magnitud o de esa trascendencia, enseguida se genera esto de la apertura del expediente y además después fue cobrando incluso magnitud nacional, se fue expandiendo a los medios nacionales y después cuando ya comenzamos a trabajar, vimos la expansión a nivel internacional. Entonces, eso de alguna manera es lo que nos motivó a formular no solamente un cargo puramente técnico, sino también el inciso 1 del artículo 7 de la ley 7050 no solamente alude a la ignorancia del derecho manifiestamente reiterado, sino también a la carencia de otras aptitudes esenciales para la función judicial. El tema era que en función de algunos artículos del Código de Ética, estos artículos, el 4.1, el 4.2, el 3.14, el 3.8, que aluden a la debida diligencia, a la motivación razonable y racional de la decisión judicial, son todas normas que están vinculadas al funcionamiento de los tribunales como un ámbito de atracción del litigante o del justiciable, es decir, son normas obligatorias, son normas vinculantes que deben generar en la magistratura un tipo de decisión que si bien no deje satisfecho a alguna de las partes que va a perder, sí pueda razonablemente ser entendida, ser compartida, ser consensuable con la comunidad. ¿Por qué? Porque la función de la magistratura es desescalar el conflicto de la calle, es desescalar eh, los conflictos entre particulares. Y lo que nosotros veíamos cuando ya salió de lo local, fue a lo provincial, fue a lo nacional y terminó siendo internacional, diarios de Chile, diarios de México, diarios de Colombia, diarios españoles, uno a veces no puede definir qué es un caso conmocionante o cuando está en presencia de un escándalo jurídico, si uno lo tiene que definir ex ante, pero cuando está en presencia del escándalo o del hecho conmocionante, uno sí lo puede identificar. Y esto fue lo que, a medida que fue avanzando la investigación a partir de esta toma de conocimiento, nos dimos cuenta que estábamos en presencia de una situación escandalosa. Ahora, ¿qué opinión tiene sobre lo que fue el fallo de la institución de parte del Tribunal de Enjuiciamiento? Porque fue un poco más allá de lo que usted había planteado, ¿no? En cierta medida. No, 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 al contrario.
al contrario, digamos, pero es decir, no podría ir nunca más allá. Lo que sí fue como para nosotros la buena nueva o la sorpresa, eh, fue el estudio causa por causa, por causa, por causa. No fue un análisis a veces como hace el tribunal razonablemente conglobante, como había podido ser, por ejemplo, en el caso Mosechemes, donde hay una dinámica, una matriz, una percepción por parte del tribunal y como que el tribunal ejemplifica. Ujú. Acá se dieron 7 votos donde le fueron suficientes, yo no recuerdo bien el número, son 3 o 4 casos. Luego está, digamos, hay como una escalada donde el doctor Gutiérrez sigue analizando más casos todavía. Y después el diputado Puyaro sigue analizando los 11 casos. Y después hay un análisis conglobante muy específico incluso de lo que sucedió en la audiencia del voto de la doctora Gastaldi. Y en ese voto, en ese bloque de 7 miembros, los 4 ministros, los doctores Herbeta Falistoco, Spuller y Netri, acompañado por los 2 representantes de la profesión y el representante del Senado, adhieren incluso a esta visión de la Procuración acerca de la carencia de otras aptitudes esenciales, porque hay un párrafo final en donde juzgan que los problemas técnicos detectados impactan en la confianza, en la credibilidad y en la reputación del Poder Judicial, que era uno de los 2 grandes bloques acusatorios que había hecho la Procuración en su momento. En un momento hablan de déficit cognitivo. ¿Cómo interpreta eso desde lo jurídico? Eh, hay, hay una, eh, ¿cómo le diría? Eh, se analizó el fallo, o se analizaron los fallos en función de las currículas, no diría escolares, pero de las currículas académicas de las facultades de Derecho. Entonces, se lo puso en ese contexto en donde estas falencias no, no pasarían un examen en la facultad. Es decir, una estudiante que esté rindiendo una de las nuevas materias de las currículas acerca de perspectiva de género, perspectiva de niñez, etcétera, etcétera, este tipo de decisiones no pasarían un examen universitario. Entonces, incluso en particular, uno de los ministros de la Corte habla de los razonamientos enmarañados, habla de los gestos que se tienen del lenguaje corporal en las audiencias. Otro de los miembros de la Corte habla de, en función de lo que dijo el doctor Mingarini en la audiencia como defensa, que había sido un pensamiento en voz alta, referido al caso Espiés, también se toma en uno de los votos y se llega, digamos, a conclusiones que creo que se habla, me parece, de divagaciones, la palabra que usa la doctora Gastaldi, ¿no? Ujú. En el sentido de que estas razones eh, o este tipo de razonamientos en voz alta nunca pueden constituir parte de un razonamiento judicial. Son motivaciones, intuiciones, inspectores que no se pueden manifestar. Por esto justamente lo que yo les decía, las razones que den los jueces, tanto a nivel cautelar como a nivel de sentencia, son razones públicas que tienen que ser objetos de consenso por parte de toda la comunidad y mucho más aún de la comunidad de afectados. Entonces, esta cuestión de razonar en voz alta a la ministra Gastaldi no le pasó desapercibido. En el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento, en mi opinión, se analiza bastante poco el hecho que muchas de las sentencias fueron revisadas en segunda instancia y incluso algunas fueron confirmadas. Eh, a partir de este resultado con respecto a la destitución,
¿Qué debería revisar la Cámara de Apelaciones? No, no debe revisar absolutamente nada, porque son dos carriles completamente diferentes. Un carril es el carril donde los centramos nosotros y los centró el Tribunal de Enjuiciamiento. Lo que está en disputa o lo que está bajo análisis es un determinado modo de razonar, es un determinado modo de aproximarse al conflicto, es un determinado modo de encuadrar qué tipo de normativa es la que corresponde. Y otra cuestión distinta es el contenido, es el resultado, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros dimos en ese sentido con un ejemplo, que era la causa Rodríguez. La causa Rodríguez tiene absolutamente el mismo resultado, tanto en primera como en segunda instancia. Es un caso donde la decisión del juez de primera instancia es confirmada por el camarista del Colegio de Jueces de Segunda Instancia, ¿sí? Pero las razones son diametralmente opuestas, porque mientras en un caso nosotros nos encontrábamos con cuestiones vinculadas al artículo, si me permite ser un poquito técnico, al artículo 220, inciso primero del Código Penal, que tiene que ver con la probabilidad de la autoría del hecho, nos encontramos, en cambio, en cámara con un análisis que uno lo puede enmarcar para la Facultad de Derecho vinculadas al inciso 3 de ese artículo 220. Entonces es muy probable que el resultado pueda ser distinto o el mismo. Va a ser el resultado de dos maneras diferentes o iguales. Eso a nosotros y al tribunal no les preocupaba. El problema es cómo uno razona si se para en la lógica del artículo 220, inciso primero, cuando uno tiene que probabilizar autoría. En cambio, el magistrado que revisó la sentencia no se paró sobre esa norma, sino que analizó si había obstáculos procesales, ¿no? Ya sea para el cumplimiento de la eventual sentencia de condena como para la obstaculización de la prueba. Y llegó a un resultado que coincide, pero lo que el tribunal se fijó era otra cuestión, ¿no? La cuestión del razonamiento jurídico justificatorio, no el contenido de la decisión, Bárbara. No sé si eso queda claro. Bien. Pero bueno, a partir de esta destitución, ¿qué repercusión hay dentro del Poder Judicial? ¿Hay una No, mire, actitud de revisión con mire, respecto? la repercusión no es una actuación, nunca uno actúa en el sentido del disciplinamiento que otros jueces tengan que tomar. Me parece que eso es una óptica, le diría, inconstitucional, digamos. Uno lo que hace es simplemente tomar un magistrado o una magistrada que ha cometido faltas graves y se destituye. Sí hay, por fuera de ese tema de la destitución, sí lo que me parece que hay es una especie de estatuto o carta de ciudadanía en relación a la normativa constitucional y convencional en materia de género y niñez. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para decirlo muy coloquialmente, esto es parte de una ideología, se dice a veces, ¿sí? Lo que el tribunal, con los 6 miembros de la Corte, consolidan es un enfoque absolutamente distinto. Dicen, esto no es parte de una ideología, esto no es parte de una facultad que tienen los jueces si quieren aplicar o no las normas. Uno cuando se enfrenta con casos de este tipo, lo que claramente surge de ahí, estas son las normas que quien se desempeña en la judicatura tiene que mirar, es decir, no pueden ser apartadas. Yo creo que acá hay dos cuestiones que me parece que son históricas en este sentido, de ahora en más, que es lo que hay. En primer lugar, que los jueces no solamente tienen que ser, los jueces o los miembros, las personas que forman parte de la judicatura, no solamente tienen que ser expertos en derecho, tienen que además generar la confianza, la empatía suficiente como para
que las personas confíen en las decisiones que nosotros estamos tomando, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Y la segunda cuestión es que acá hay una carta de derechos o una carta de normas jurídicas que no pueden ser prescindidas. Que si alguien está frente a este tipo de delitos, uno tiene que tomarlo, uno tiene que razonar de una manera en donde estas normas jurídicas ingresen en el patrimonio normativo de la judicatura. No pueden estar al margen. Yo creo que esas son, me parece, las dos enseñanzas o la doctrina que este caso nos deja a nosotros. Mingarini, ¿es un caso aislado? ¿Es el único juez que fue denunciado por situaciones de una visión machista, digamos? El doctor Musecheme fue denunciado hace unos años, ¿no? La verdad que si es un caso aislado o un caso sistemático, nosotros no encontramos nada que indique en otras situaciones de que esto sea un caso singular, lo cual no significa que cuando casos similares aparezcan uno no tenga la misma perspectiva o el mismo enfoque en relación a la eventual inconducta. Yo por lo que conozco del trabajo específico de esta circunscripción, no quiero meter otras circunscripciones, pero el trabajo específico de esta circunscripción parecería ir en el sentido contrario. Una de las fuentes de derechos, si ustedes quieren, como que uno tomó como para marcar la asimetría que había entre la manera de razonar este caso con lo que vienen razonando los tribunales de apelación del Colegio de Jueces de Segunda Instancia, fue el caso ese, que es un caso de los doctores Gentile, Bersano, Mudri y Tizón, que es absolutamente ejemplar, o el caso sobre travesticidio, que también tomaron, si bien como integrantes de otra circunscripción judicial, jueces del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de acá de la circunscripción de Santa Fe, ¿no? Entonces, todo parece indicar de que con el nivel de sistematicidad que se producía este tipo de matriz teórico-práctica, es exclusiva de este caso. Bien. Pero en este tiempo, desde la institución, ¿no recibió otras consultas, por ejemplo, sobre determinadas actuaciones judiciales? No, no ha venido desde el fallo de la semana pasada, no ha habido denuncias que tienen que ver con este carácter sistemático o alguna denuncia aislada sobre la falta de perspectiva de género de jueces penales. ¿Y consultas? No, consultas no, porque nosotros no evacuamos consultas, además. Ajá. Consultas nosotros, digamos, la Procuración no evacua consultas. Digamos, en realidad la Judicatura no evacua con consultas. Lo que sí hay son otro tipo de situaciones, pero ya digo, no relacionadas con un carácter sistémico, pero no recibimos consultas sobre ese tema. Lo que atiende el Poder Judicial son casos contenciosos, son casos controvertidos, ¿no? Nunca uno le puede ir a consultar a un juez o a una jueza a ver cómo se resuelve este tema. Y lo mismo en la Procuración, nosotros no tenemos ningún problema de tomar denuncias. Hay muchísimas denuncias que se archivan y damos las explicaciones necesarias, y otras denuncias siguen su curso, siguen por el curso de la investigación administrativa, a veces siguen el curso de la investigación, digamos, del sumario administrativo, y otras culminan en el jury de enjuiciamiento. ¿Se esperaba un 10-0? Esa es otra de las dimensiones, me parece, históricas que tiene el tribunal. Uno había visto cómo había trabajado el tribunal de enjuiciamiento con el caso de Musechemes, y si uno veía y comparaba estas situaciones, uno podía esperar otro tipo de resultados. Yo creo que me parece
la contundencia de la evidencia que había en este caso, el trabajo que hizo la Procuración General investigándolo, el trabajo de presentación en el alegato, ¿no? Esta idea de que los hechos hablan por sí mismos, el nuevo sistema procesal penal de enjuiciamiento que permite contar con el registro de audio y video que facilitó enormemente tanto la recolección de prueba como la presentación en el alegato. El peso mediático que esto tuvo, la preocupación mediática que esto generó, la preocupación social de los colectivos de mujeres, etcétera, etcétera, creo que muestran una, no sé si una evolución, no diría a lo mejor evolución, pero sí un camino nuevo que genera este tipo de resultados, que genera este 10-0, es decir, esta unanimidad del Tribunal de Enjuiciamiento. Y mencionaba antes lo que dijo el tribunal en el fallo sobre la currícula de abogados. ¿Es un mensaje también para los decanos de las facultades de Derecho de la provincia? Digamos, no lo quiero personalizar, Bárbara, Ajá. pero sí, digamos, esto tiene que estar dentro de las currículas. Yo por lo que como docente, como miembro del claustro docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, desde unos años a esta parte, yo no recuerdo si es el primero o el segundo mandato del exdecano, del doctor Javier Haga, se viene trabajando muy fuertemente en no solo la modernización de la currícula, es decir, qué estudios nuevos tienen que incorporarse, sino la adquisición de habilidades y destrezas, que son las dos cuestiones que en general uno ve que le falta al estudiante. Es decir, incorporar la juridización de nuevos fenómenos sociales, que van desde las cuestiones de género hasta las cuestiones tecnológicas, ¿no? El derecho de las nuevas tecnologías, y además el capítulo de las destrezas, de las habilidades, es decir, de cómo hacer las cosas. Y yo creo que esto me parece que es un espaldarazo para todos aquellos que vienen trabajando en la incorporación de estas dos dimensiones en las facultades de la provincia y del resto del país.